Bienvenidos a una semana más y esto vamos a ver qué son las corrientes literarias. Las corrientes literarias son un conjunto de obras, obviamente, con correspondencia a la literatura, que son creadas durante un periodo determinado y comparten una serie de características comunes. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la antigua Grecia. En la antigua Grecia abarca 3 siglos de esplendor y este es el mapa que vemos cómo estaba antiguamente consolidada Grecia. La antigua Grecia tuvo una serie de edificios arquitectónicos muy pegados a lo que es la religión politeísta, o sea, de varios dioses. Nosotros vimos mitos como un género literario del género narrativo, y estos mitos hablan sobre grandes dioses y grandes personajes, héroes y semidioses. Por ejemplo, aquí está la imagen de la Medusa, y otra de las géneros literarios, subgéneros literarios que vemos fueron, por ejemplo, las fábulas de Esopo, que en realidad no es un género literario que se creó en esta época, porque viene más allá de la India, pero tuvo su esplendor en la época clásica griega. Y también vimos la epopeya, que es una obra de Homero, junto con la Odisea. Bueno, también la cuestión de la vestimenta va a reflejar ciertas características a la literatura. Por ejemplo, si ustedes ven, son ropas muy ligeras, son ropas casi transparentes que invitan a la sensualidad, sexualidad, y por lo tanto también tiene estas ciertas características en la literatura. También otro género que se gestó en la antigua Grecia es el teatro, con el drama y la comedia. Entonces, nosotros vamos a ver. Las corrientes literarias son un conjunto de obras que comprenden o se crearon en un periodo determinado y comparten una serie de características comunes, por ejemplo, el estilo, las temáticas, la estética o la ideología. Estas corrientes literarias van a estar gestadas a lo largo de la historia de la humanidad. Generalmente nosotros más o menos empezamos del siglo VI antes de Cristo hasta nuestros días. En cuanto a las literaturas que vamos a ver, empezamos con literatura 2 desde la época clásica, griegos y romanos, y terminamos como por el barroco. Ahorita nos toca ver lo que es, voy a empezar desde el barroco hasta el naturalismo. Obviamente las corrientes literarias no van a ser siempre iguales entre una zona geográfica y otra. Hay otros que sí van a compartir los rasgos, porque son en donde se gestaron y en donde van a poner las reglas de esa forma de escritura, de esa forma de pensar, de esas ideologías. Luego vamos a ver, por ejemplo, hay casos que hay movimientos que redactan sus propios manifiestos. Cuando veamos literatura 4, veremos lo que es las vanguardias. Cada vanguardia tiene un manifiesto que asienta los principios de la corriente en particular. Mencionamos que las corrientes literarias coinciden a su vez con otras expresiones artísticas, por ejemplo, la arquitectura, la pintura, la música, y que reflejan esta cuestión particular. Por ejemplo, otra corriente que vamos a ver es el barroco, ¿no? Lo que le distingue al barroco es la cuestión de estar sobrecargado de figuras literarias, de metáforas, de conceptos rebuscados. Y, por ejemplo, cuando saltemos a la cuestión de la vestimenta,
¿Cómo creen que sean sus vestidos? Pues muy recargados, con muchas telas, despliegue de elementos que van a hacer que se vean recargados. En la arquitectura, ¿cómo creen que va a ser? Pues igual, muy recargada, muy recargado los tableros, por ejemplo, eclesiásticos. Por ejemplo, en la Nueva España se gestó un arte churrigueresco en los tableros, que son estos tableros magníficos que están llenos de fauna, santos, otros elementos, oro, tableros con ornamentos. Y todo esto responde a una época, a una época en específico. Las líneas de tiempo que corresponden a las corrientes literarias. Bueno, está la literatura griega, que también está unida a la literatura romana, que ambas se llaman la época clásica o los grecorromanos. En lo particular yo no doy características de la literatura romana porque los romanos plagiaron todo lo griego e incluso el libro icónico de Grecia de Homero, la Ilíada, los romanos la escribieron igual y se llama la Eneida. Por la cuestión del tiempo yo me salto esa corriente literaria. Época clásica, griego. Después viene la época medieval, que comprende más o menos del siglo V hasta el siglo XIV después de Cristo, cuyas obras literarias realzan las hazañas caballerescas de Mester de Clerecía, Mester de Juglaría, la epopeya, la épica, y hasta que Dante Alighieri publica la Divina Comedia. Es cuando se da inicio lo que vamos a llamar el Renacimiento. El Renacimiento, como su nombre lo dicen, es un renacer a los clásicos griegos y romanos. Es una corriente literaria que abarca del siglo XV al siglo XVI. El centro del universo va a ser el hombre. En la Edad Media, el centro del universo va a ser Dios. Y todo lo que ella reproduzca o produzca va a ser con finalidad de alabar a Dios. Toda la cuestión arquitectónica, literaria, y bueno, por ejemplo, la historia está invadida sobre la conquista de la religión sobre los pueblos paganos. En el Renacimiento se da la vuelta y es el hombre centro del universo, y van a plasmar la realidad. Hay autores destacados en cada corriente literaria, y hay zonas geográficas que van a representar esa corriente literaria. No todas como la vanguardia intelectual de la época. Por ejemplo, la época clásica es Grecia y Roma, la época de la Edad Media es España, la época del Renacimiento es Italia, con la publicación de la Divina Comedia. En el Barroco va a ser España otra vez. Recuerden que en España, si hubo un renacimiento, lo hubo muy cortito, y casi de la Edad Media saltaron al Barroco, que es una continuación de la Edad Media. Y también un poco de los representantes, por ejemplo, del Barroco, es Francisco de Quevedo, Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz en la Nueva España. Después vamos a ver lo que es la corriente del neoclasicismo.
El neoclasicismo significa de nuevo una vuelta a los clásicos. Neo, nuevo, clásico, clásicos, y es los clásicos grecorromanos o Grecia y Roma otra vez. Esta corriente se gesta más o menos en el siglo XVIII y se le dice el siglo de las luces. Fue una época en que se rescató el gusto por las costumbres y estética espirituales, intelectuales y artísticas antiguas, así como lo hicieron los griegos. Durante el neoclasicismo prevalece la simetría, cuidadosa elaboración literaria. Después pasamos al romanticismo, y el romanticismo ahí yo creo que empieza a desfasarse varios tipos de corrientes. Por ejemplo, no es el mismo romanticismo que se vivió en América como el romanticismo que se vivió en Europa. El romanticismo es una corriente que surgió en Alemania entre el siglo XVII y XIX. Se promueve en esta corriente los sentimientos sobre la razón y la originalidad y la fantasía. La admiración por la naturaleza, así como por la exaltación de el yo, el ego. Entre sus principales exponentes va a ser Edgar Allan Poe, con la creación del cuento como género literario, como subgénero literario de la narrativa. Victor Hugo en Francia con Los Miserables y otras personas. Como les mencionaba, el romanticismo en América y el romanticismo en Europa empiezan a ser diferentes. El romanticismo americano es más basado en los sentimientos, más expone el sufrimiento por amor, y el europeo es más melancólico, más como esta pérdida del Edén que está sufriendo el ser humano. No tanto en el amado, sino en las condiciones adversas que ya se encuentran. Siempre ustedes tengan en cuenta que para una corriente, cuando nace, lo primero que hace es rechazar a la corriente anterior, rechazar su forma de ver la situación, su ideología, su estética, y va a plantear sus bases generalmente en dos corrientes literarias más atrás. Y por último, el naturalismo nace del realismo, y es más exacerbado esta cruda realidad. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la historia de un niño de la calle, eso sería un tema del realismo. Pero el tema del naturalismo llevaría a este niño a haber sufrido por abandono de los padres, violaciones del padre, violación de las leyes o sobre un mando superior sobre el niño. O sea, es más cruda la realidad que presenta el naturalismo. Por lo tanto, esta corriente no dura mucho, más o menos es medio siglo el realismo, y el naturalismo se dice que solo dura 17 años. Yo creo que por la misma intensidad de la corriente no puede durar más. Como que la fantasía es más propicia para que se geste y se instale en la comodidad del inconsciente humano, que la realidad, como que la realidad nos cuesta más soportarla. Esta es una línea de tiempo y vamos a ubicar las corrientes literarias que hemos visto en los cursos de Lengua y Literatura 2 y Lengua y Literatura 3. Ubicamos a la época clásica desde el siglo V antes de Cristo hasta el año de 476 después de Cristo, ya que en esta fecha se hace la división del Imperio Romano y cae el Imperio Romano de Occidente, y empieza una serie de guerras o
o de rebeliones o de expansiones muy interesantes en donde se van a configurar los diferentes reinos que posteriormente van a dar paso a los diferentes países que van a componer Europa principalmente. Ubicamos a la Edad Media en el año 476 después de Cristo hasta el siglo V. ¿Cuáles son mis referencias históricas para decir que la Edad Media terminó? Hay tres básicamente que ustedes deben de reconocer y de memorizar por fechas importantes. La primera va a ser 1453, que es la caída del Imperio Bizantino, cuando en 1476 se dividió el Imperio Romano. Acuérdense que se dividió en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente no cae hasta 1453 y es cuando ya se da por terminada la Edad Media. Otra de las fechas importantes que van a marcar es 1440, cuando Gutenberg inventa la imprenta y se da una revolución a gran escala. Y por último, la última fecha, que es en 1492, que es el descubrimiento de América. Ahí da inicio al Renacimiento. Si ustedes se dan cuenta en esta figura que es de Miguel Ángel, vamos a ver que la posición de el hombre ante el universo va a cambiar. El hombre va a ser el centro del universo y no como en la Edad Media que el hombre era pues el último y era Dios el centro del universo. En el Renacimiento va a haber mucha evolución de la tecnología. En la Edad Media se le llama una época oscura porque la tecnología cae en prohibición y no hay un adelanto de esta, sino hay un adelanto en la cuestión metafísica o religiosa. Cuando vamos llegando al barroco, el barroco empieza o lo ubicamos en el siglo XVII y vamos a ver que es una extensión de la Edad Media. Yo les mencionaba que siempre vamos a ubicarnos una corriente literaria y cuando nace una corriente literaria va a negar a su antecesora. En este caso, las dos corrientes literarias que van a ser nuestro eje es la época clásica y la Edad Media. Cuando termina la Edad Media, el Renacimiento se va a ir hacia las bases de la época clásica. Cuando el Barroco nace, va a negar al Renacimiento y se va a ir a las bases de la Edad Media. En el neoclasicismo, vamos a ver que va a haber otro fascinación por los clásicos y se va a ir a el Renacimiento y a la época clásica. Va a negar el Barroco y la Edad Media. No que lo niegue de tajo, pero sí van a basarse en estas dos corrientes simultáneamente, más que en las otras. Va a haber una fascinación por los clásicos, por eso se llama neo de nuevo, clásico, nuevo clásico, el nuevo clasicismo. Y por lo tanto, aquí ustedes me dirán, el romanticismo se va a ir a la edad, a la época barroca y en la Edad Media. No, ya en el romanticismo hablamos de una ruptura. Si nosotros nos ponemos a ver en la historia de
la literatura, las bases de nuestra literatura moderna se van a basar en el romanticismo. La concepción del amor que nosotros tenemos va a ser proveniente de esta corriente literaria, de los cimientos de nuestra concepción de la política también se van a dar en esta época, la democracia. Muchas de las diferentes disciplinas que vamos a tener hoy en día se van a basar en el romanticismo. Cuando hablamos del realismo y el naturalismo, estamos hablando que ya entramos al siglo XIX. Por cierto, hay otra cosa que me gustaría tocar. Eso es más bien como tema de filosofía. A la época clásica se le llama que es una época dionisíaca. Y a la Edad Media se le llama que es una época apolínea. Bueno, ¿a qué nos referimos con una época dionisíaca y apolínea? Acuérdense quién era el dios Dionisio, mejor dicho, y el dios Apolo. El dios Dionisio era el dios de la bebida, del alcohol, de la fiesta, del desastre o más bien de la fiesta sin control. Y el dios Apolo era de la formalidad, era el dios sol, el dios regente, el dios padre, el que se pelea con Cupido porque dice que necesita madurar, ya que es un dios y que necesita ya no comportarse como un niño. Bueno, cuando hablamos de una época clásica, estamos hablando de una época, cuando estamos hablando de una época dionisíaca, estamos hablando de una época en donde no hay control, en donde no hay un régimen, no hay una estructura consolidada, donde hay mucho riendas sueltas a los placeres, a la diversión. Cuando hablamos de una época apolínea, estamos hablando de una época en donde el control está muy marcado, en donde los estamentos están muy bien delineados, en donde nadie se puede salir del control, del orden, sin tener una falta. Cuando nosotros hablamos de estas épocas, estamos hablando de ciertas características que reinan en esos momentos en específico. El Renacimiento se le reconoce como una época dionisíaca, el Barroco como una época apolínea, el neoclasicismo dionisíaca, y aquí ya es otro cantar. En las diferentes historias de la literatura, la época clásica, vamos a ver que dio cabida a la creación de la fábula como la conocemos, a los mitos, a la epopeya, al género dramático como es la tragedia y la comedia. En la Edad Media se van a crear ciertas estructuras como el mester de juglaría, de clerecía, los libros de caballería, los ejemplos, la épica y otros textos. La fábula puede ser el antecedente de los ejemplos. Hagan de cuenta que en la Edad Media ya no se hacía fábula, se hacía ejemplos. Es lo mismo porque tiene la misma estructura. En la cuestión de los mitos no hay una continuidad de estos escritos porque ya la mayoría del continente europeo eran católicos, por lo tanto no estaban prohibidos este tipo de relatos. La epopeya, su descendiente va a ser la épica. Igualmente en la epopeya ya nos menciona cómo se crearon ciertas naciones
y por lo tanto que tiene que ver siempre la intervención divina de los dioses. En la épica viene siendo parecido, pero obviamente ya no es un pueblo politeísta, sino que creen un solo Dios, por lo tanto ya no pueden tener estas características de la epopeya, por eso el nombre cambia. En la tragedia y la comedia, bueno, esos géneros siguen siendo vigentes hasta hoy en nuestros días, pero bueno, se han desarrollado otros términos. Cuando vamos al Renacimiento en el siglo XVI, vamos a ver que empieza con la Divina Comedia. No vamos a designar un subgénero literario a esta novela, pero sí, por ejemplo, aparece la novela de caballeresca. El término novela se acuña cuando se publica el Don Quijote de la Mancha. Antes no se hacía novela. Hay algunas épocas en donde se inicia el género. En este caso, por ejemplo, la novela caballeresca empieza a acuñarse el término novela. Romeo y Julieta, que es otro gran salto en la dramaturgia. El Príncipe de Maquiavelo, que también son tratados como un poco políticos. El tema es diferente, y la novela picaresca. La novela picaresca, con la llegada de Lazarillo de Tormes, también es un precursor de cierta evolución en la literatura. Les repito de nuevo, algunas épocas tienden a crear subgéneros literarios. No todo el tiempo hubo novela, no todo el tiempo hubo ejemplos, no todo el tiempo hubo cuentos. Hagan de cuenta que la fábula se crea con Esopo en la época clásica. El término novela se crea con Cervantes en el Renacimiento. El cuento se crea con Edgar Allan Poe en el Romanticismo. Antes no había cuento, no había novela en la Edad Media, no había fábula antes de la época clásica. Si se acuerdan, en Literatura 2, el antecesor de la fábula era un escrito que se llama el Panchátatra, un escrito hinduista, y que tiende a ser también como la misma estructura, pero no se le puede llamar fábula porque todavía Esopo no nacía. Pero ciertas construcciones literarias se asemejan a algunos subgéneros. Por ejemplo, ya les dije, la fábula con los ejemplos, la epopeya con la épica. Los libros de caballería se asemejan a las novelas de caballería, y bueno, así sucesivamente. Cuando pasamos el barroco, en el barroco se explotó mucho la lírica. Otra vez, esta cuestión que viene de la Edad Media, como el Mester de Juglaría, la lírica para los barrocos es indispensable. El neoclasicismo, aquí lo que se crea es el ensayo. La fábula se va a retomar como la fábula de Esopo, y van a haber escritores que van a ejercer otra vez ese subgénero literario. En el romanticismo se crea el cuento, y lo que va a predominar son las novelas. En el realismo y el naturalismo también el cuento y las novelas van a predominar. Eso es lo más sobresaliente que podríamos decir de estos géneros, corrientes literarias. Aquí lo que nos va a interesar son los diferentes escritores o autores que vamos a tener en las diferentes corrientes literarias. Homero, que cree que escribió la Ilíada y la Odisea,
Virgilio, que es su homónimo en la literatura romana, que escribió la Eneida, Esopo, que escribió fábulas, Eurípides, Aristófanes y Esquilo, que son dramaturgos. Eurípides y Esquilo y Sófocles escribieron tragedias. El único que nos queda como comedia es Aristófanes, y Aristófanes es el único representante de ese subgénero. Cuando pasamos a la Edad Media, no tenemos mucho la cuestión de la autoría. Se supone que en la Edad Media los libros, bueno, mejor dicho, los escritos eran de toda una comunidad. El que firmaran la obra en cuestión era de mal gusto, porque todo ese producto o ese libro o ese texto era producto de una comunidad, de una zona, de un reino, de un feudo. Entonces no era muy común que firmaran los autores sus libros, pero sí tenemos algunos autores sobresalientes. Por ejemplo, don Juan Manuel, que escribe Ejemplos, Juan Ruiz, que escribe el libro el libro del buen amor, Gonzalo de Berceo, que escribe Nuestra Señora, y Jorge Manrique, que escribe las coplas a la muerte del padre de Manrique. E incluso el personaje que pongo es Manrique, y obviamente los únicos que podían escribir en ese entonces eran la clase élite o gobernante, ya sean clérigos o príncipes, los que estaban dentro de la monarquía. Aquí en la cuestión del Renacimiento vamos a tener varios ya escritores muy sonados: Dante Alighieri, que escribe la Divina Comedia; Miguel de Cervantes, que escribe el Don Quijote. Yo les había dicho que el Don Quijote es el único. Hay 3 libros que nos marcan el Renacimiento en España. Es el Don Quijote de la Mancha, la Celestina y el Lazarillo de Tormes, porque generalmente dicen que España no tuvo renacimiento, sino que luego entró al barroco, y el barroco es una extensión de la Edad Media. Bueno, muchos de de la literatura o de la historia de la literatura van a poner a Miguel de Cervantes en el barroco, pero yo lo que he estudiado es que Miguel de Cervantes es del Renacimiento. Si vemos su obra, realmente no es barroca, es una sátira, es una crítica. Entonces se distingue de los demás textos de la época, por eso lo pongo en una corriente literaria diferente a la del barroco. Recuerden, las corrientes literarias se establecen por ideología, características, tiempo, etc. Bueno, por lo menos tiempo sí queda en el barroco, pero vamos a ser francos, es una literatura muy más allá de lo que se escribió en el barroco. O sea, no quiero poner negativamente al barroco, porque pues está Góngora y Quevedo, y realmente sus obras o su poesía es realmente excepcional, ¿no? A la misma calidad que tiene el Don Quijote de la Mancha, pero sí hay que hacer una diferenciación. William Shakespeare con sus obras de teatro, Martín Lutero con sus ensayos religiosos, Martín, me faltó un acento. Martín Lutero, hagan de cuenta que ahí hubo una revolución religiosa con el luteranismo, y prácticamente se divide Europa
entre dos religiones muy importantes. Influye mucho el autor. Bueno, cuando pasamos al barroco está Góngora, Quevedo con su poesía, con su literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, Calderón de la Barca en la cuestión del teatro y San Juan de la Cruz con su poesía mística, igual que Fray León o Santa Teresa. Cuando pasamos al neoclasicismo, es una corriente bastante, digamos, seria, no predominan más los ensayos y se retoma la cuestión de las fábulas con Fontaine, Félix de Samaniego, hacen fábulas para educar al pueblo. Hagan de cuenta que los ejemplos y las fábulas de Esopo eran para educar a la élite gobernante. O sea, las fábulas eran para la élite. Cuando estamos hablando del neoclasicismo, la fábula era para educar al pueblo. Cambia el significado, bueno, cambia el objetivo. Y Moratín en teatro, el Sí de las Niñas, también Moratín tiene una obra que vamos a leer y espero que les guste, no les adelanto nada. Iriarte, otro fabulista. Llegamos al romanticismo. El romanticismo es muy diverso en obras. Ya les dije que a partir del romanticismo va a moldear nuestra forma de pensar, sentir, ver la naturaleza, ver la política, todo. Comenzamos con Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, Becker, Goethe, Goethe escribe Fausto, Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto, de dramaturgo. Jane Austen, incluso es esta mujer que escribe varias novelas de ese corte, es inglesa y por lo menos ahorita es mi escritora favorita de mi vida. Edgar Allan Poe. Bueno, este señor realmente se ha ganado el título del padre del cuento. Ok, terminamos ya con el realismo y el naturalismo. Básicamente se da en España, es precursor, con Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín y Emilia Pardo Bazán, que es la precursora de el naturalismo. Esta abuelita adorable crea el naturalismo y bueno, a ella se le debe todo este concepto. Por mi parte sería todo. Gracias.